Soy el Dr. Santiago Pilicita y esto es mi podcast Plenitud Íntima, un espacio donde rompemos el silencio y hablamos con total sinceridad sobre la salud femenina. Quiero decirle a cada mujer que su cuerpo habla, que merece ser escuchado y que cuidarse no es vanidad, es amor propio. Es la llave para sentirse bien consigo misma siempre. Este espacio es para ti. ¿Alguna vez has tenido infecciones vaginales que parecen nunca acabar? Esa picazón incómoda, el ardor que te desespera, el mal olor que no te deja sentirte segura y encima la vergüenza de no poder contárselo a nadie. Si lo has vivido, sé que no solo afecta a tu cuerpo, también tu autoestima y tu vida íntima. Hoy vamos a hablar de cómo los probióticos se han convertido en aliados fundamentales para recuperar el equilibrio íntimo y decirle adiós a esas infecciones vaginales recurrentes. Y lo vamos a hablar desde un punto de vista que nadie te lo dice. La doctora María Isabel Palacios es especialista en ginecología y obstetricia (PUCE), con estudios y amplia experiencia en endocrinología ginecológica y colposcopía. Docente de posgrado de ginecología y obstetricia y además miembro de la Sociedad de Anticoncepción Ecuador y miembro de la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrinológica. Muchísimas gracias por la invitación. Es importante tener este tipo de eventos para poder hablar sobre la salud femenina y todos sus mitos y todo lo que podemos hacer por las pacientes. Gracias. Primero agradecerle por aceptar esta invitación a mi podcast y para mí es muy gratificante tenerla acá y recordar los años de posgrado allá por el 2016-2017 en donde fue una guía súper importante para mí y para mis compañeros empezando este lindo camino de la especialidad de ginecología. Nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias, Santiago. Para mí es un honor saber que mis alumnos han llegado tan alto, que están siendo cada vez mejores y tienen estos espacios de comunicación con la sociedad que son importantes para que la salud de la paciente sea mejor cada día. Y vamos directo al tema. ¿Qué tan cierto es que los probióticos son muy necesarios en las infecciones vaginales? Es importante entender que los probióticos son sustancias que son microorganismos que pueden estar compuestos por bacterias o por otros organismos que ayudan a prevenir las infecciones vaginales. Entonces, cuando hablamos de probióticos, estamos hablando de sustancias que nos ayudan a crear lactobacilos, sustancias protectoras, células protectoras de la vagina para evitar las infecciones genitales. Pero, ¿qué son los probióticos y qué función cumplen? Porque todo el mundo hoy habla de los probióticos, todo el mundo quiere vender probióticos. Incluso hay muchas páginas en internet que estafan a las mujeres porque solamente les venden estos productos sin una valoración médica previa. Y soy muy claro en que hay páginas como Zona Shop Ecuador o Inositol Ecuador en donde solamente venden estos productos, pero realmente no hay una valoración médica por un profesional y una guía para que les puedan ayudar. Entonces, para que nos escuchen nuestras pacientes, ¿qué son realmente los probióticos? Mira, Santi, los probióticos son sustancias que están compuestas, como dije anteriormente, por microorganismos. Estas sustancias se ingieren, bien sea en los alimentos o bien sea en preparados ya farmacológicos. Cuando se ingieren en preparados farmacológicos, cuando las pacientes ya han tenido una necesidad de cubrir esta cantidad de probióticos para mantener algo que se llama microbiota vaginal. La microbiota vaginal es como decir un medio ambiente donde confluyen bacterias buenas y malas en la vagina, pero siempre las bacterias buenas, en este caso los lactobacilos, tienen que estar en un porcentaje más alto para que la cándida, que es un hongo, la Ganderella o cualquier otro microorganismo que es patógeno, no prolifere, no crezca y se convierta en una infección. Sí, esto es importante porque la mujer debe entender, o algunas mujeres piensan de que en la vagina no debe haber un solo germen y ahí cometen el error de que por ahí tienen un flujito que puede ser normal, ¿sí? Y fisiológico y comienzan a utilizar algún óvulo. Entonces deben entender las mujeres que en la zona vaginal coexisten muchísimos gérmenes y como nos dijo la doctora, hay bacterias que pueden provocar infecciones. Por poner un ejemplo y para que nos pueda entender nuestras pacientes, si hubieran 10 especies de cándida, debe haber siempre 20 tipos de lactobacilos para que estos contrarresten el efecto de que estos no quieran crecer. Pero cuando ocurre lo contrario, hay 20 cándidas y 10 lactobacilos, van a empezar ahí las infecciones vaginales. Entonces, la mujer debe entender que tener flujo no siempre significa que hay una infección. Si el flujo es cristalino, como una clara de huevo, es un flujo fisiológico y ahí no se debe hacer nada en ese momento.
Correcto, es también nuestra función como especialistas indicarles a las pacientes que el ciclo menstrual, el ciclo ovárico en general, tiene diferentes etapas donde el flujo va cambiando de color, consistencia y cantidad sin ser un flujo patógeno, sin ser infeccioso. Exacto, justo en el día de la ovulación es cuando tienen este flujo cristalino que es fisiológico. Es muy importante también que los pacientes aprendan a diferenciar qué tipos de infecciones son las que deben llamarles la atención. Por ejemplo, la candidiasis, que es una infección por hongo, da un flujo grumoso como queso cortado que da muchísima comezón o prurito vulvar, creando enrojecimiento en la vulva. También tenemos las infecciones por Gardnerella, que nos dan un flujo grisáceo, de olor a pescado, y generalmente no da comezón. Y la infección por Trichomonas vaginales nos da un flujo espumoso, verde, que puede crear también comezón, pero también estará asociado con signos urinarios como el ardor al orinar. Exacto, entonces hay básicamente tres tipos de infecciones que son de las más comunes, digamos. La candidiasis por hongos, la vaginosis bacteriana por Gardnerella y la tricomoniasis, que es eminentemente una enfermedad de transmisión sexual. Y es ahí cuando la mujer puede cometer el error de ir a la farmacia y automedicarse, porque en la farmacia no le examinan y pues solo dice tengo un flujo y le pueden dar, por ejemplo, metronidazol cuando ha tenido una candidiasis, y ahí va a venir la infección, peor aún si ya la tenía previamente. O le dan fluconazol y ha tenido una vaginosis por Gardnerella. Entonces ese es uno de los errores que comete la mujer en automedicarse. Realmente es un problema la automedicación para muchas patologías, no solamente para las infecciones vaginales. Creo también que esta es la oportunidad y este medio, como especialistas que somos para la comunidad, de también hacerles comprender a las pacientes que la automedicación lo único que va a llevar es a dañar su microbiota vaginal. La microbiota vaginal es un ecosistema que nos ayuda a proteger la vagina de infecciones que luego podrían convertirse en infecciones mucho más graves al ascender al útero y convertirse en infecciones como una enfermedad pélvica inflamatoria que podría tener consecuencias en la salud sexual y reproductiva de la mujer. Es importante recalcar que la microbiota vaginal nos ayuda a que la vagina se limpie de adentro hacia afuera. Entonces nosotros como mujeres no necesitamos limpiarnos la vagina. Muchas de las mujeres hacen duchas vaginales, inclusive introducen papel higiénico en su vagina después de tener relaciones sexuales. Están introduciendo muchas cosas porque quieren como que limpiar la vagina, y lo que hay que entender es que ella se limpia sola. Exacto, lo que se puede limpiar es la vulva, pero más no la vagina, es decir, la vulva, la parte externa de la zona íntima, pero más no la vagina. Y actualmente hay mucha publicidad en televisión en donde dice ponte este bolito, sin dar nombres, pero dice tienes flujo vaginal, no le dicen las características y inmediatamente la mujer va a la farmacia y lo compra y empeora todo. Realmente no va a haber una solución definitiva. Algo importante, Santiago, que también debemos recalcar como especialistas es que hay muchas cosas que pueden alterar la microbiota vaginal, como por ejemplo el uso de antibióticos, recordando que los antibióticos no son selectivos, pueden matar también a los lactobacilos y eso provoca infecciones sobre todo por hongos. También los cambios hormonales, también podría deberse al estrés, a la deshidratación, y estamos viendo muchos casos de pacientes que tienen resistencia a la insulina o problemas con el azúcar que también tienen infecciones a repetición, justamente porque es el glucógeno de la vagina el que comienza a producir o no lactobacilos. Entonces, dependiendo de ese estado hormonal o del estado metabólico, también podría haber una alteración. Y sí, en ese sentido hay que entender o conocer los factores de riesgo que bien nos dijo usted, que son, por ejemplo, la resistencia a la insulina, el estrés. Me han llegado muchos pacientes, por ejemplo, que se les ha dado de todo y no ha funcionado realmente nada. Y preguntándoles un poquito más sobre su vida ya más personal, hay pacientes que están en problemas de divorcio, problemas personales, en el trabajo, a veces llevan el trabajo a la casa, no pueden dormir bien y pues están en una situación constante de estrés. Y hay una hormona que es el cortisol que se eleva cuando está una mujer con constante estrés, y el cortisol afecta a la microbiota porque además eleva los niveles de glucosa. Entonces a la cándida, por ejemplo, le encanta la glucosa, el azúcar, y por más tratamiento que utilice pues no va a mejorar. Entonces
dentro de los factores de riesgo, ¿cuáles serían los que mayormente llegan a su consulta para que no mejoren las mujeres en este tipo de infecciones? Bueno, en este caso, como había comentado, los factores de riesgo podría ser que haya tenido un uso previo de antibióticos por alguna infección, por ejemplo, vías respiratorias, vías urinarias, que esté en algún cambio hormonal como la perimenopausia. Inclusive también pasa esto en la prepubertad, cuando estamos antes de que empiece la primera menstruación, por estos cambios hormonales. Las pacientes que han pasado ya la menopausia muchos años y tienen estas vaginitis atróficas, también son es un factor de riesgo para presentar estas infecciones. Pero de lo que hablabas del cortisol, y como siendo el cortisol una hormona de inflamación, porque en algunos niveles desinflama, pero a niveles muy altos inflama. Entonces también tenemos que hablar de problemas intestinales crónicos. La inflamación intestinal crónica de pacientes que tienen colon irritable, colon permeable, enfermedad de intestino, el famoso SIBO, que es la sobrepoblación de bacterias, pues también incluyen un riesgo. Deberíamos también hablar un poco, no satanizar a los anticonceptivos, pero también debemos considerar que algunos anticonceptivos, dependiendo de cada paciente, podrían hacer que la microbiota de la vagina cambie su pH o cambie su consistencia, sobre todo los que tienen más cantidad de progestágenos, de progesterona, y eso a veces contribuyen a que haya más infecciones porque hacen un desbalance entre los lactobacilos y los microorganismos que conviven con ellos en la vagina. Y me ha pasado algunas veces que respecto a los antibióticos, que hay pacientes que empezaron un tratamiento por Helicobacter pylori, por ejemplo, y después del tratamiento comenzaron las infecciones vaginales, y también pacientes quienes siguieron algún tratamiento dermatológico por el acné, comenzaron a utilizar cierto antibiótico, como por ejemplo la doxiciclina o la amoxicilina más del ácido clavulánico, o hay pacientes que por sí solos se comienzan a inyectar ceftriaxona, gentamicina, y pues ahí empieza todo el problema y suelen decir: Doc, no sé por qué me pasa esto, utilizo el tratamiento, me cuido en la alimentación, estoy emocionalmente estable, pero este tipo de antibióticos definitivamente dañan la microbiota vaginal. En ese sentido, ¿qué es esto de la microbiota vaginal? Porque si estamos hablando de probióticos que van a actuar ahí, ¿qué es la microbiota vaginal? La microbiota vaginal es la cantidad de bacterias que tenemos en un lugar determinado. En este caso, la microbiota son un conjunto de bacterias en porcentajes distintos, como por ejemplo los lactobacilos, que deben estar en más alto porcentaje que los otros microorganismos, como la cándida, la gardnerella. También se han encontrado Escherichia coli, que son microorganismos que están en pequeñas cantidades, pero conviven tranquilamente en la vagina. Eso es una microbiota. La boca también tiene una microbiota. El intestino tiene una microbiota. La piel también. La piel, los oídos, las fosas nasales. Lo importante aquí es también entender que cuando hablamos de probióticos, no todos los probióticos sirven para todo. Exacto. Entonces, justamente cuando hay pacientes que están tomando probióticos para la vía intestinal, esperan que se corrija algún problema en la vía vaginal, y eso no es así. Correcto. Sí, porque ahora las redes sociales, que alguien te cuenta que la amiga, la hermana, que le fue bien con un probiótico, va a la farmacia y compra, o ven vía online. Eso digo, hay páginas en las cuales venden. Y como dijo la doctora, no todo probiótico sirve para todo. Entonces, escoger el probiótico que realmente necesita la mujer va a ser de un beneficio importante. Ahora, si bien es cierto, los antibióticos producen una alteración de la microbiota, muchas veces nosotros los ginecólogos hacemos cultivos de sazón, ¿sí? Entonces también hay que saber interpretar un cultivo, porque si ese cultivo tal vez cae en manos de un profesional que no interpreta bien esto, le va a comenzar a dar antibióticos. Y como bien dijo usted, dentro de la microbiota también puede estar la Escherichia coli. Si en el cultivo, en el resultado, nos reporta Escherichia coli, que me ha pasado muchas veces, pero abajo puede venir un informe que dice germen o microbiota propia de la paciente y no amerita ningún tratamiento. No amerita antibiograma. Exactamente, no hay ningún antibiograma.
Y si esto no se puede interpretar bien, la mujer se asusta, dice, no, tengo Escherichia coli y yo he escuchado, he visto que el Escherichia coli está en el intestino y ahora está en la vagina. Entonces ahí le comienzan a dar antibióticos cuando no necesitaba, infección vaginal. Sobre todo también aquí es importante comprender que cuando uno está frente a un paciente tiene que hacer una entrevista adecuada y una entrevista completa. Podría existir la paciente que sus colonias de Escherichia coli, que es una bacteria que puede estar en la vía urinaria o en la vía intestinal, sean normales para una microbiota básica normal o sean patógenas dependiendo de las prácticas sexuales del paciente. Entonces, por eso es muy importante la educación. Cuando nosotros educamos al paciente y le decimos cómo debe tener una salud sexual, una higiene sexual adecuada, no va a tener primero infecciones de repetición, por lo tanto el uso de probióticos quizás no sea necesario, y luego no va a contaminar un área como la vagina con bacterias que están en el tracto digestivo bajo. Estamos hablando de recto llano. Entonces, pueden ser palabras muy duras quizás a veces, o a la gente no le gusta escuchar la palabra sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, pero sí creo que es importante que el paciente entienda que debe haber un orden en estas prácticas que no se juzgan, pero hay que explicar al paciente para que no haya contaminación cruzada entre el ano y la vagina y no existan esas infecciones que podría ser que tengo Escherichia coli en más de 100,000 unidades y que tengo una infección genital vaginal por una contaminación por las prácticas sexuales. ¿Qué debería tener en cuenta la mujer o el médico, el ginecólogo en este caso, en el momento de que vamos a elegir un probiótico? Si es una infección vaginal, ¿sí? ¿Qué debería decir en la etiqueta o qué debemos nosotros poner en la receta de manera específica para que realmente ese probiótico le ayude? A ver, primero la paciente no debe escoger el probiótico, no es ella la que escoge. Como dice Sandy, nosotros somos los que con una buena historia clínica, un examen físico adecuado, viendo factores de riesgo modificables y no modificables, haciendo que la paciente tenga un estilo de vida saludable también, debemos prescribir probióticos que sirvan para el área vaginal. Y los probióticos que más se ha comprobado científicamente que sirven es el Lactobacillus crispatus y el Lactobacillus rhamnosus GG. Un poquito difícil de pronunciar, pero nosotros como médicos tenemos la obligación de colocar en la receta lo que necesitamos, porque lastimosamente las farmacias cambian la receta a su conveniencia. Entonces le dicen, señora, esto es lo mismo o sirve para lo mismo. Y la paciente no ve mejorías, entonces ahí pasan dos cosas. Una, que regresa molesta porque cree que tú eres un mal médico, que no has curado bien una infección, o va donde otro médico y habla mal de ti. ¿Verdad? Entonces uno también tiene que cuidar esa imagen que uno tiene como médico, haciendo bien las cosas para que la paciente regrese curada, que tenga la mínima cantidad de recurrencias al año, dando una buena educación sexual reproductiva y una buena higiene sexual también, para que la paciente entienda que es un todo lo que debemos corregir y no solamente puntualmente ponerse 3, 4, 7, 10 óvulos de probióticos o tomar probióticos y que está curada. En ese sentido, ¿cuál sería la mejor vía para administrar un probiótico? ¿Sería mejor tomarlo? ¿Sería mejor la vía vaginal, entendiendo de que queremos modificar o mejorar la microbiota vaginal? Entonces sería mejor por vía vaginal, y teniendo también algo muy en cuenta que usted nos dijo, que estos problemas a veces vienen desde la parte intestinal. Entonces posiblemente tomarlos también va a haber un beneficio en el momento que se está administrando vía oral. Yo pienso que debemos también ubicarnos en la parte de qué productos tenemos, ¿sí? Tenemos dos productos en el mercado: los probióticos que son por vía oral y los probióticos que son por vía vaginal. Los probióticos que son por vía vaginal, básicamente más que probiótico, tiene ya el lactobacilo como tal, ya formado. Recordemos que un lactobacilo es la unión de un prebiótico más un probiótico. Entonces los fármacos que hay ahora por vía vaginal tienen el lactobacilo listo, más normalmente tienen un poco de estrógeno. Sí, es el producto que viene ahora. Okay. Se usa mucho en pacientes que tienen infecciones a repetición, pero también en pacientes en las que queremos mejorar el trofismo vaginal, como en las perimenopáusicas o menopáusicas, porque ese estrógeno aporta a la mucosa vaginal.
Ahora, los probióticos que van por vía oral, tomando en cuenta que si decimos que 2 tipos de cepas son las que ayudan a la vía vaginal, podría ser que no ayuden mucho a la vía intestinal directamente, pero debemos insistir a las pacientes en que protejan el intestino, tomando en cuenta que ahora el intestino es el segundo cerebro, y si tenemos una inflamación crónica sostenida en el intestino, no solamente vamos a tener infecciones vaginales recurrentes. Se habla que la inflamación crónica sostenida nos lleva a un síndrome de ovario poliquístico, a una endometriosis, a otras enfermedades, porque es todo lo que es inflamación provee a que haya más patologías en la mujer. Y me ha pasado que los probióticos en general tienen un costo elevado. Sí, y no todas las pacientes tienen la posibilidad y el acceso de tomarse un probiótico, y no se toma probióticos por una semana, o sea, se toma por un tiempo más prolongado, por días o semanas, incluso meses podría ser. Y no siempre hay la posibilidad de comprar estos probióticos. De manera que en la alimentación también tenemos probióticos, ¿sí? Yo uno de los ejemplos o las cosas que les envío a las pacientes es que tomen, por ejemplo, el chucrut o la kombucha, pero hay muchos más, ¿sí? ¿Algún otro probiótico de forma natural que lo tengamos en la alimentación y que le ayude a la mujer también a prevenir y a mejorar sus infecciones vaginales? Sí, es cierto, Santi. Los alimentos son la fuente fundamental de todas las sustancias que el cuerpo requiere. Y en realidad no necesitamos grandes cantidades de dinero para poder conseguir que nuestro cuerpo tenga un equilibrio entre prebióticos y probióticos. Hay una larga lista de alimentos que los contienen, y sobre todo debemos entender que para formar un lactobacilo debemos alimentarnos de un prebiótico y un probiótico. Inclusive se está hablando de posbióticos. Ahora están estudiando. Entonces, un ejemplo muy sencillo es el arándano azul más el yogur. El arándano azul es el prebiótico y el yogur es el probiótico. Con desayunar eso, estás formando lactobacilos. También hay lactobacilos en todas estas sustancias derivadas o que son fermentadas de la soya. No podemos hablar mucho en nuestra sociedad del chucrut porque no se conoce aquí en el Ecuador. Es un preparado de col fermentada que es de origen alemán. Y la kombucha, la kombucha también es un fermentado que no es difícil de conseguir, pero viene ya elaborado, procesado, y es un poco costoso, y en realidad el sabor de la kombucha eso es muy agradable. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere también? Hay muchos alimentos que tienen prebióticos como la toronja, los espárragos, la col de Bruselas, la col como tal, que la puedes un poco hacer tipo ensalada, ensalada del lugar donde venden pollos, que no vamos a hacerle propaganda. Entonces, todo lo que es col fermentada sí nos puede ayudar, pero también debemos de entender que necesitamos hidratarnos, que necesitamos tener proteínas en el cuerpo, porque si no hay proteínas no se forman péptidos, no se forma ninguna sustancia que va a transportar enzimas necesarias para convertir esta sustancia que se une, que es el prebiótico, con el prebiótico en un lactobacilo. Entonces se sugiere que la población coma una amplia cantidad de verduras, sobre todo la col de Bruselas, la coliflor, el espárrago, también la toronja, algunos quesos maduros también, todos los tipos de yogur. Ahora también hay acceso al kefir, que es un tipo de fermentado también derivado de los lácteos. Y también yo me acuerdo en la adolescencia y mi adolescencia que había una cosa que les decían honguitos, que se les ponía en un cernidor y se les iba poniendo leche cada noche. Y esos iban creciendo y se iban reproduciendo y iban formando un lácteo fermentado que sabía yogur. Los búlgaros. Sí. Eso también tiene mucho probiótico y nos puede ayudar a mejorar nuestra microbiota. Sí. Y llegamos al segmento donde vamos a hacer una dinámica con nuestra invitada, en la cual ella nos va a responder en una respuesta muy corta estas preguntas que le voy a realizar. En este caso son preguntas ya más personales, de experiencia de su especialidad o durante su formación. ¿Tuvo algún caso como que muy loco, muy difícil de tratar durante su ya profesión como ginecóloga de infecciones vaginales? Sí, justamente me estaba acordando que tenía una paciente ya en periodo menopáusico que tenía muchas infecciones de hongos a repetición. Y pues no se curaba, y yo la verdad ya no sabía qué medicamento usar.
cuando justamente se me ocurrió preguntarle con qué jabón se aseaba o si se aseaba el área genital con algún jabón, y me respondió sí, con jabón azul. El jabón azulito. Sí. Entonces, claro, eso es un jabón muy fuerte que destruye la barrera protectora de la piel de la vulva, y al formar esta espuma puede ingresar a la vagina y cambiar completamente el pH. También tuve la oportunidad de escucharle a una paciente que tenía 2 pastas de dientes, una para su aseo de la boca y otra para el aseo de la vulva, porque había escuchado que eso tenía bicarbonato y que el bicarbonato era bueno. Entonces sí, historias de muchas. Vamos a la segunda pregunta. ¿Alguna anécdota en su posgrado, sí, con algún amigo, sí, que tuvo en el posgrado respecto a las infecciones vaginales? Por ejemplo, me pasó una vez que le examiné y dentro de la vagina había pelos, por ejemplo, sí. Entonces, algo relacionado a esto. Bueno, esta no es una anécdota realmente como poco graciosa, más bien es una anécdota muy difícil, porque era una paciente que llegó con un flujo de muy mal olor a la emergencia del hospital. No entendíamos por qué, además estaba ya febril, casi con una sepsis, y lo que nos encontramos fue la tapa de un frasco de plástico, podría ser un shampoo quizás. Entonces puede ser que también algunas mujeres no usan los elementos adecuados para la masturbación, y parece que había dejado la tapa en la vagina, se le quedó y terminó infectada muy grave. Entonces esa es una. Y otra que me pasó no hace mucho es que me encontré con una paciente que tenía un tabique vaginal, o sea, 2 vaginas. Ya, claro. Y me decía, no sé por qué siempre se me queda el condón atrapado. Siempre me toca sacármelo y tomar la tableta del día después y eso. Entonces, cuando la examino, alcanzo a ver el tabique, alcanzo a ver que obvio en un lado no había nada, sí, pero en el otro lado habían 2 preservativos que ya nunca los encontraba, porque tenía un tabique vaginal. Claro, sí es importante la examinación. El examen físico es fundamental. Exacto, por eso no se puede recetar nada sin examinar a una mujer. Y finalmente, le voy a dar nombres de algunos lactobacilos. Me va a decir cuál sería el más útil que debe tener este probiótico dentro de los frascos que a veces se venden para las infecciones vaginales, y cuál no sería útil, específicamente hablando de infecciones vaginales, ¿no? ¿Cuál sería el mejor? ¿El Bifidobacterium? No se ha especificado que sea el mejor. Ok. ¿El Lactobacillus reuteri? No, eso es más para vía intestinal. ¿El Lactobacillus crispatus? Sí, ese sí hay estudios científicos que avalan su... Debe tener el... Sí. Sí, debe tener el frasco de probióticos. El compuesto. El Lactobacillus crispatus. Es importantísimo el momento de tomar estos medicamentos. ¿Y el Lactobacillus rhamnosus? Ese tiene un poquito de controversia, aunque sí existe algunos estudios que avalan que podría servir, pero no es tan acertado como el crispatus. Así que está muy claro que no cualquier probiótico va a servir para las infecciones vaginales, y se debe escoger muy bien el nombre del lactobacillus que le va a dar un beneficio a la zona genital de la mujer. Agradecerle nuevamente, doctora, por aceptar mi invitación a este espacio que es para la mujer y hablar sin tabúes sobre el correcto cuidado del área genital. Muchísimas gracias, Santiago. Yo quería dirigirme a tus suscriptores, a la gente que te sigue en este espacio tan importante llamado Plenitud Íntima, que nos ayuda a llegar a la comunidad y que nos enseña también cómo educar a esa población femenina que tanta falta le hace un conocimiento certero, concreto, verdadero, que no tenga nada, absolutamente nada por detrás, ningún fin de lucro, sino solamente educar a la población. Y espero que nos sigan en los siguientes capítulos con los siguientes invitados de Santiago. Muchas gracias. Hoy quiero que te quedes con una idea clara. La salud vaginal no se improvisa. Los probióticos específicos para infecciones vaginales no son una moda, son una herramienta científica que ayuda a restaurar tu microbiota y prevenir esas molestias que afectan a tu día a día. Recuerda, cada decisión que tomas sobre tu salud íntima cuenta. No todos los probióticos son iguales y no cualquier recomendación en internet reemplaza la valoración de un profesional. Cuidar de tu zona íntima es cuidar de tu autoestima, tu bienestar y tu plenitud como mujer. Si alguna vez sentiste vergüenza o miedo por hablar de tus infecciones vaginales, quiero decirte algo, no estás sola.
Tu voz importa y tu salud merece atención. Si este episodio te dio claridad y te ayudó a entender mejor tu cuerpo, compártelo con tus amigas, hermanas y con todas aquellas mujeres que necesitan saberlo. En este espacio de mi podcast Plenitud Íntima, convertimos el silencio en conocimiento y el miedo en confianza. Nos vemos en el próximo episodio. Si les gustaría agendar una cita médica, la información está en el link de mi perfil de todas mis redes sociales. Les mandamos un abrazo. ¡Chao!